Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos en una nueva edición de su programa Línea Política para evaluar en profundidad los aspectos más relevantes ocurridos en la reciente semana. Este es un programa que se transmite por VES TV, de VES Cable, VHTV, de Cable Más, Win TV, Conectados TV y asimismo se reproduce por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal laveja.p. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a desarrollar los aspectos más importantes habidos en los últimos 7 días, en la última semana. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estimado Ángel. Como siempre, un alto honor compartir el análisis de la semana a través de las diferentes plataformas, cables, que alojan Línea Política como todos los miércoles a esta hora de la noche. Sin duda, ha sido una semana muy interesante, pero un hecho político me parece trascendente para un país que conoce de la volatilidad de las organizaciones políticas. El centenario del APRA, sin duda, ha marcado en los últimos días con una manifestación inmensamente grande, de aproximadamente 20.000 personas en la Plaza de Hacho, y con manifestaciones regionales importantes. También acabo de estar justamente en Chiclayo, conmemorando los 100 años de la precontinental. Pero antes de entrar a el origen o de una u otra manera la trayectoria de largas décadas del aprismo, quisiera empezar el análisis pidiéndote tu opinión sobre un hecho y sus reacciones, además, que han suscitado mucho la atención también en las redacciones y en las redes sociales. Sabes que el titular justamente de la OMPE, el señor Crovetto, tentaba una reelección, una ratificación. Finalmente no la ha obtenido, porque no ha obtenido los votos necesarios para ser ratificado. Y me ha sorprendido muchísimo la reacción de parte de algunos que de manera irada cuestionan el hecho de que los magistrados no hayan votado en número suficiente para que este señor sea ratificado. Yo tengo mis opiniones sobre el sistema electoral y creo en la renovación del mismo para dar seguridad y evidentemente tranquilidad al proceso electoral. Pero Así ¿cómo es. tú ves tanto la no ratificación de Crovetto como la reacción airada que ha habido Sí, sobre en su no realidad aquí ratificación? hay que decir las cosas con todas sus letras, ¿no? En un sistema democrático, los altos cargos del Estado, los cargos que son de gobierno, que son de autoridad, de responsabilidad política o específicamente en las áreas de interés nacional, no son cargos cuya titularidad le corresponde intuito persona a quien lo ejerce. En los últimos tiempos yo estoy sorprendido de ver una suerte de renacimiento del debate sobre la antigua estabilidad laboral que tenían los trabajadores que pasaban los 3 meses del periodo de prueba, el tema que se dejó de lado y al fin ahí hay sus razones a favor, en contra, pero que esto se plantee y se plantee además con seriedad, con enojo y como si fuera una violación de que yo tengo derecho a permanecer en el cargo, ¿te das cuenta? Y impugnar cualquier decisión que cuestiona mi comportamiento, me parece una osadía grosera por parte de las últimas autoridades que adoptan esta posición. Repito, los altos funcionarios del Estado no, no tienen los cargos en propiedad y por lo tanto es impropio hablar de derechos fundamentales cuando por alguna razón son despojados del mismo, dentro del marco de la ley, por cierto, ¿no? A través de los distintos sistemas de control institucional que existen. Las altas autoridades del Estado pertenecen justamente al aparato estatal, que es una concentración de poder que está por encima de la sociedad en representación del interés social, del interés público, y por esa razón no es correcto hablar de derechos, menos de derechos fundamentales de estos funcionarios. Ellos tienen prerrogativas, tienen potestades que les da haber asumido el cargo y en función a eso tienen que responder a los mecanismos de control que no son los mismos de la gente ordinaria, de los trabajadores ordinarios, de los funcionarios normales, que tienen otros mecanismos de control de su propia actividad. En este caso es el Congreso de la República,
como lo hemos visto con la Junta Nacional de Justicia, ya hemos tenido oportunidad de hablar con esto, y en este caso, la selección del jefe de la OMPE, que es un cargo importante, y ellos todavía lo quieren elevar a alto funcionario del Estado, mira tú, está sometido pues a un conjunto de reglas donde el funcionario, además de su actuación, tiene que tener un grado de confianza de la opinión pública. Y es un hecho evidente que el señor Crovetto, conjuntamente con el presidente del jurado, han tenido una deplorable actuación en las últimas elecciones generales. Y sobre ellos hay un manto terrible de sospecha de que no han actuado respetando genuinamente la voluntad popular. Y por lo menos a mí me consta y me queda claro de que este señor Crovetto no presentó al Parlamento, no presentó a las instancias ni a la opinión pública las actas de los electores en muchas mesas donde había resultados de 200-0. Hubiera sido interesante cotejar eso, no digo con los votos, porque los votos tú sabes que se rompen, se destruyen, pero sí con la lista de asistentes, quiénes son los que han firmado su asistencia ese día de las elecciones, y eso es un documento que es público, que se utiliza además para cobrar la multa a los que no fueron a votar. Entonces, ese tipo de comportamiento a mí me llama a sospecha, y cuando un funcionario de este tipo que tiene que organizar el proceso electoral, que tiene que traducir con lucidez y con enorme transparencia, en forma genuina la voluntad popular, no puede caber sospecha alguna. Y en consecuencia, si tuvieran criterio y un poquito de sangre en la cara, ni siquiera hubiera atrevido a presentar su ratificación. Mira, no estamos hablando de delitos, ¿ah? Que muchos creen que han cometido. Yo estoy hablando simplemente que no goza de la confianza ciudadana, y eso es un elemento suficiente para que dé un paso al costado. Ahora, estamos en Perú, querido Ángel, y sinceramente, no sabemos lo que puede pasar el día de mañana. Yo creo que es muy remoto hablar de un escenario de elecciones anticipadas, pero he visto en el gobierno determinadas debilidades que finalmente nos podrían orillar a ese fin. Yo he dicho públicamente que si existiera un proceso adelantado, que al final no se puede descartar, sería terrible llevarlo a cabo con las autoridades electorales que llevaron a cabo el proceso del año 2021. Por lo tanto, saludo la no ratificación del señor Crovetto. Nunca fui uno de los voceros ni argumenté el asunto del fraude. Creo que Fuerza Popular también falló mucho al no poner personeros en territorio nacional, pero sí compartí la inquietud de que hubiera sido bueno que estas autoridades electorales faciliten la información para la tranquilidad de toda la sociedad. No lo quisieron hacer, hubo soberbia, y creo que evidentemente esta intranquilidad, justificada o no, no podíamos proyectarla hacia un escenario futuro electoral, hubiera sido terrible. Por lo tanto, saludo que este señor no esté. Me parece que en eso fue clave el voto del magistrado Falconi, y Sí, creo que ha actuado correctamente, y creo que hay que felicitarlo por su actuar consecuente. Y ojalá que el señor Salas Arenas pues tenga un destino similar en el Congreso de la República, porque creo que él tampoco debería haber ningún proceso nuevo. Creo que su mandato ya termina, pero como te digo, si las cosas se precipitan, este señor no debería estar ni en la convocatoria siquiera un proceso electoral. Ahora, habiendo no, analizado, no, adelante, no, adelante. permíteme complementar tu dicho. Primero quiero yo saludar la presencia de Marco Falconi, que efectivamente oxigena una institución que ya está absolutamente corrompida en afirmar determinadas posiciones, valores y personas que están claramente chocando con el conjunto de la población peruana. Yo creo que esto hay que decirlo con todas sus letras. Si la Junta hubiera cometido el estropicio de volver a ratificar a este señor, pone en juego el futuro político del país, porque nadie podría creer en la solvencia del proceso electoral que se viene. Tú lo has dicho con absoluta claridad. Esto es como un partido de fútbol. En el partido de fútbol la gente es más inteligente que para temas políticos. Si mañana se cuestiona al árbitro, porque es de tal país o tal cosa, o dijo tal cuestión, y entonces el esfuerzo es buscar un árbitro que sea indiscutido para garantizar el buen resultado del espectáculo, a mí me parece realmente increíble
que haya gente todavía en este país con una mentalidad cerrada y autocrática que pretende imponer sobre el resto a una persona que tiene que dirigir el proceso en el cual se van a dirigir preferencias electorales. Y entonces yo sí creo que esto debe ser rechazado profundamente. Hay que saludar otra vez la decisión de la Junta, particularmente Marco, porque los otros cuatro, ¿no? Han servido el patrón, el yugo de estar sometidos a la República Caviar, al caviaraje, que no tienen ningún empacho, ninguna vergüenza en imponer su punto de vista de modo grosero, ¿ah? De modo grosero, y creo que esta es una buena oportunidad donde la democracia por lo menos ha logrado un paso para no ser apoyada en un proceso electoral que no tenía ningún tipo de garantías. Enhorabuena por la decisión adoptada el día de ayer, enhorabuena que ya no está Crobeto, y además hay otra cosa, estos señores nos creen tontos y dicen, no, ¿qué va a pasar? ¿Cómo que tienen que convocar un nuevo concurso y elegir a una nueva persona que Se supongo acabó, que la habrá claro. que tener unas mejores condiciones, ¿no? Y punto, y se acabó. Ahora, nos queda solamente un breve momento. Así que me gustaría en estos segundos en realidad que faltan en este minuto, me des tu primera impresión respecto al APRA, que Sí, yo te cumple voy, 100 sí. años, cómo tú entraste en contacto desde evidentemente otra orilla, cómo No, lo por eso, mirabas en tu adolescencia, ¿no? yo Y creo, pensar yo que creo ahora que cumple 100 años, increíble. sí, me parece importante este comentario porque tú eres un reconocido militante y dirigente del Partido Aprista, estás empeñado en la reconstrucción, que el APRA vuelva a tener los lauros y el prestigio que jamás debió perder y ser pues una opción de gobierno democrática como todos queremos. En ese yo te acompaño, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y yo lo hago en este caso como una persona independiente que no pertenece al partido, que ha tenido posiciones críticas al respecto, pero creo yo sería mezquino, sería absurdo dejarme llevar por cualquier otra tentación y no reconocer que, en primer lugar, que un partido político haya alcanzado el centenario, 100 años, esté implicando en un país de cosas volátiles y de procesos efímeros una consistencia que ya quisiera que otros la pudieran tener. Eso me parece en primer lugar. Y segundo lugar, decirlo antes de entrar ya al comentario propiamente dicho, de que el APRA es parte de la historia de este país en las grandes, en las buenas, en las duras y en las maduras, el Partido Aprista Peruano, sus dirigentes, sus militantes, han estado cumpliendo un rol fundamental. Entonces tú no puedes hacer un exorcismo de la historia del Perú y sacar al APRA como si no existiera, como pretenden algunos. Totalmente, ¿Verdad? totalmente de acuerdo. Eso es lo que yo creo. Creo que Que es la eso ya narrativa es de la mérito suficiente. academia caviar, ¿no? Eso es mérito para celebrar como un triunfo de todos, no solamente de los compañeros de los apristas, que es un triunfo, es una fiesta de ustedes, pero es un triunfo de todos los peruanos el señalar que una fuerza política nacida en una época turbulenta, ya la vamos a analizar en los años 20, ¿no? Del pasado siglo, haya podido completar un ciclo de 100 años. Eso es una victoria nacional y yo me suscribo a ese homenaje que ustedes le han hecho y que yo he participado felizmente también. Para analizar los 100 años del APRA Continental, regresamos tras la pausa comercial. Buenas noches, estimados amigos. Estamos en la segunda parte de su programa semanal Línea Política, como siempre los miércoles a las 7 de la noche en diferentes plataformas que tienen a bien alojar ese análisis más allá de la coyuntura política. Y si vamos a hablar más allá de la coyuntura política, tenemos que hablar sin duda del centenario del APRA, un partido que se ha mantenido de alguna u otra manera como movimiento continental, es verdad, fundado pocos años después ya como sección peruana del APRA Continental, pero la corriente, el movimiento aprista, ha cumplido 7 años el pasado 7 de mayo, justamente el día de ayer, pero celebró a nivel central y nacional en Hacho con una concentración de 20.000 personas el día domingo 5 de mayo. Hay que decir que hay varios principios que han permitido que el APRA se mantenga vigente. El primero es el tema del antiimperialismo, hoy día más vigente que nunca, en esta suerte de nueva Petit Guerra Fría, por ejemplo, que observamos en los conflictos
en Medio Oriente, en el extremo de Europa con Rusia, en el estrecho de Taiwán, etcétera, que ha mantenido su convicción de justicia social, de planteamientos de cambio. Dicho sea de paso, con esa agenda social, Alan García llegó al gobierno en el 2006, contrario a lo que se habla de una supuesta neoliberalización, por ejemplo. Creo que es importante mencionar también la vocación ampliamente democrática del APRA en estos 100 años. Estuvo peleando con Sánchez Cerro, estuvo peleando con Odría, estuvo peleando con Velasco, estuvo peleando con Fujimori, estuvo peleando con Vizcarra, estuvo peleando con Castillo, y les garantizo además, como parte de esa fe colectiva, que ante cualquier intento de quiebre democrático, por más diferencias que existan entre los demócratas, el APRA siempre estará en primera línea. Estuvo peleando contra Fujimori, incluso compartiendo la primera línea con la izquierda marxista y con Toledo, porque creo que la democracia es algo muy valioso como para verlo ampliamente. Y sin duda, la convocatoria a construir un país mejor y la unidad continental, sin duda también, siempre ha sido un hecho que el APRA ha planteado más allá de sus fronteras partidarias. Y por eso, para mí, es muy valioso el testimonio que puede dar, por ejemplo, una persona como Ángel Delgado, relacionado con la política, que conoce al APRA muchísimo antes de que yo naciera, incluso desde la adolescencia y la juventud. ¿Cómo tú sientes? Bueno, No digo como un rival, efectivamente, pero como un no, amigo no, del APRA, ¿no? cuando uno estudia la historia, los orígenes del APRA, uno no puede dejar de sentirse identificado con un proceso que además generó en un país atrasado, semifeudal, eh, marcado por la explotación y el atraso, un viento de libertad. Yo creo que uno de los grandes aportes del Partido Aprista, entre otros, no es el único, es fundamentalmente el haber introducido en la conciencia del Perú y en la agenda política, como se suele decir ahora, el tema de la justicia social, la reivindicación de los trabajadores, la lucha por las 8 horas, el respeto, la afirmación a los derechos de los trabajadores, los derechos laborales. Y entonces el APRA plantea, este es uno de los grandes valores que yo creo que hay que rescatar. En los tiempos del neoliberalismo esto ha sido rebajado, ninguneado, la idea de justicia social. Y la idea de justicia social, como con un partido que además echa raíces en el campo americano, que busca una identidad propia, y esa es la segunda gran característica, diría yo, es la afirmación de una identidad continental, ¿no? Siguiendo a Vasconcelos, la idea de la raza cósmica, Antenor Rego, que habla de un pueblo continente, creo yo que el APRA reivindica lo que hoy día, en el siglo XXI, se adelantó un poco, está de moda, la idea de grandes regiones del mundo que tienen culturalmente muchos vínculos, muchos lazos, y entonces van a ser los grandes actores, y yo creo, avanzado el siglo XXI. Y la tercera cosa es que el APRA, mira tú, ubicándose en la lucha por reivindicar y por lo tanto se tuvo que enfrentar al imperialismo, a las oligarquías y por eso fue perseguido, por eso fueron los mártires y todo lo demás, mantiene una posición distante al otro gran adversario en el campo popular que fueron los comunistas, los socialistas, las izquierdas en general, que también reivindicaban estas cosas, pero que lo hacían desde una perspectiva totalitaria. El APRA introduce una cosa que no es fácil, que algunos ven como la cuadratura del círculo, que es la lucha por la justicia social, pero con libertad al mismo tiempo. Esa famosa consigna de pan con libertad, que creo que la resume, creo que es uno de los grandes aportes. Y con lo cual entonces tú puedes defender claramente la justicia, los derechos de los trabajadores, de los pobres, puedes reivindicar contra los poderes opresivos y no volverte un comunista que lo que quiere hacer es cerrar la vía democrática y las libertades para conseguir ese objetivo. Cuestión que, por supuesto, la experiencia histórica se ha encargado de sepultarlo. Creo que esos serían los tres grandes aportes del Partido del Pueblo, que después de formarse como movimiento continental, Alianza Popular Americana, a partir de los años 30, y con el famoso discurso programa. Yo que estuve el día 5, no podía dejar de imaginarme cómo hubiera sido ese discurso programa de la Torre en la misma Plaza de Hacho en la cual estábamos celebrando estos 100 años, ¿no? Que dicho sea de paso, fue la primera vez que un caudillo político ante las masas plantea un programa de gobierno. Sí, claro, En eso creo que fue un ímpetu modernizante. así Creo es. importante señalar
propósito de lo mencionado, y a propósito fundamentalmente del centenario del APRA continental, que el aprismo puede significar en esta coyuntura para el Perú una alternativa muy potente de origen conceptual. Es decir, creo que el país necesita en estos momentos un enfoque social que lamentablemente alguna mirada desde la derecha, sobre todo mercantil, no tiene. La agenda social no es un debate prioritario para la derecha, para el APRA sí lo es. Pero, y Pero para del la otro izquierda lado, también, la izquierda caviar ha renunciado a la justicia social por el tema de la identidad, por el tema del matrimonio gay, por cuidado, ¿ah? Con yo, mayor razón. yo, yo veo en el APRA, al cumplirse 100 años, y en el partido aprista, la posibilidad de inaugurar realmente una agenda social popular, que como he mencionado, la derecha ha renunciado a ella, y sectores incluso de la izquierda limeña oligárquica han preferido defender otras banderas, y curiosamente, los tienes en la primera línea defendiendo los esquemas financieros y de las AFPs, a muchos de esos que aparentemente son de izquierda. Pero Así es. además debo decir que a diferencia de la izquierda radical marxista, el APRA cree que la justicia social y las reformas se pueden hacer respetando las libertades y profundizándolas. Eso en este momento, en un país gobernado por una presidente que no tiene ningún discurso social y por un Congreso que lo único que hace es incrementarse el presupuesto, creo que es un mensaje que hace falta y estoy seguro que la participación de un partido centenario, de un movimiento centenario como el APRA en el 2026, va a alegrar sin duda la campaña y va a hacerla mucho más propositiva. No sé, sin duda alguna. Mira, yo quería compartir eso. Mira, el tema de la justicia social es una cosa fundamental. En la égida del neoliberalismo, el consenso de Washington, esto casi se convirtió en mala palabra. Estoy hablando en los años 90, en que De había una acuerdo. hegemonía, cuando cae el bloque de Moscú, que se cae el muro, entonces decía que esto, entonces se convierte en mala palabra. Y eso yo creo que es un grave error, porque tú no puedes ser democrático, no puedes tú plantear la libertad, al mismo tiempo excluyes de la democracia y la libertad a amplios sectores por razones económicas y sociales. Entonces, el esfuerzo para afirmar la libertad y la democracia en serio implica una inclusión de sectores que por razones de su situación social y económica están excluidos. Eso me parece fundamental. Y lo más importante, yo creo que esa bandera se revitaliza porque las izquierdas contemporáneas, llamadas caviares, en Europa, en Estados Unidos y en América, han renunciado prácticamente a esto. Consideran que el capitalismo en su fase financiera neoliberal es un hecho y más bien ellos lo que se han convertido es una especie de izquierda que complementa derechos. ¿Qué derechos? Los derechos de ecología, el derecho al matrimonio gay, el derecho a, el feminismo, un conjunto de temas de identidad que han postergado a los trabajadores. Por eso que en Europa, ¿no? Los partidos de izquierda y socialdemócratas que han adoptado esta doctrina, que por cierto es la agenda del año 2030, es una agenda internacional del mundo globalizado por estas transnacionales, han abandonado a los trabajadores. Y los trabajadores están votando por partidos de derecha que jamás, si Marx se levantara, volvería a su tumba rápidamente. Entonces, la bandera de la justicia social es un patrimonio de la nación y de todas las fuerzas, y eso es algo que tenemos que trabajar sin ninguna duda. Y me parece muy mal que un sector importante de las izquierdas hayan abandonado esta lucha por darle prioridad a la lucha por las identidades. Piketty, entre otros, y tú lo sabrás Sí, porque eres un sí, estudioso de la Piketty, teoría claro. política, Sí, habla de que la diferencia entre la izquierda y la derecha en realidad hoy día debe relativizarse, en el sentido de que más bien es una lucha entre las élites, que las hay élites de izquierda y élites de derecha, y en realidad el mundo popular, que es lo que ha pasado, digamos, en lo que tú haces mención. Partidos aparentemente de izquierda no acogen las causas populares y los votantes populares peligrosamente están votando por opciones incluso, digamos, ultranacionalistas, con lo que eso puede significar. Entonces, si nosotros queremos revitalizar la democracia, debemos hacer un planteamiento orientado justamente a eso
Y creo que en ese esquema el APRA puede, sin duda, ser una alternativa para los próximos años. Yo celebro las manifestaciones populares que han habido a lo largo y ancho del país. La OEH ha sido espectacular y considero que es el punto de inicio para poder empezar a llevar un mensaje de cambio. Estoy seguro animará a los demás partidos también a empezar a hacer propuestas. Lo peor que Así nos es. puede pasar, más allá del APRA en sí, es que la política se convierta en Rolex, en aumento de sueldos, en asesores parlamentarios, en corrupción supuestamente de un expremiero del Terrible, terrible. hermano. Vamos a discutir los temas de fondo, el tema del agro, el Yo tema de la MIPE, el tema de la pesca artesanal, las cosas realmente importantes. no sé cómo está el tiempo, me gustaría hacerte ahora una pregunta a ti. Yo sé que tú eres un dirigente joven de las nuevas jornadas, estás empeñado en la reconstrucción, en devolverle al partido el brío de antaño, ¿no? O cómo sintonizar el con el siglo XXI, que también es otra forma de decir lo mismo. ¿Qué acciones estás haciendo? ¿Cómo ves tú la tarea en la cual tú estás empeñado casi en primera persona? El relanzamiento para nosotros, para el equipo que articulamos a nivel nacional, es fundamentalmente orientado a cuatro cosas. La primera, hay que recuperar el espacio conceptual. Hay que entrar a las universidades, a los institutos, a los colegios, a volver a atraer a gente joven y nueva y no dejarles espacio únicamente a la izquierda marxista. Creo que eso es fundamental. En segundo lugar, representar una agenda de cambio social democrática bastante fuerte alrededor del tema agrario, alrededor del tema económico productivo, alrededor de las MIPES, alrededor de la formalización minera, sin obviar necesariamente la profundización de la apertura comercial del Perú. Creo que Alan avanzó mucho con los TLCs, pero podríamos acercarnos más a Indonesia, más a la India. El tema económico fundamental. Hoy día yo no veo ni al fujimorismo, ni a Perú Libre, ni a Acción Popular planteando nada en términos programáticos. El tercero, creo importante, y eso tú lo habrás conocido a lo largo de la historia, querido Ángel, el partido siempre ha sido un partido territorial, con gran despliegue territorial. Creo que tenemos que fortalecernos muchísimo, cuando menos en 140 provincias. Definitivamente, te hablo hoy día desde Chiclayo y vamos a seguir movilizándonos para reactivar el partido. Y finalmente, creo que la tarea pasa también por encumbrar en las regiones y a nivel nacional nuevos voceros para que puedan, sin duda, definir una línea política de cambio social, de oposición constructiva a este gobierno o a los que vengan, y evidentemente a posicionar en el imaginario colectivo a nuevos voceros del partido sin descartar a nadie, construyendo la unidad y Claro. un cambio intergeneracional. Creo que esa es la labor que vamos a tener ahora en adelante y estoy seguro que los demócratas podrán cambiar ideas con nosotros y potenciar este mensaje en todas partes. No, lo único que me queda decirte es que desearte todos los éxitos en este importantísimo empeño y creo yo que su logro va a ser, por supuesto, positivo para usted, pero también para todo el Perú. En este momento muchas opciones y metas para poder salir adelante del hoyo en que nos encontramos, ¿ah? O sea, el triunfo del APRA en los términos que tú has definido va a ser también un triunfo del Perú entero. Por supuesto. Y con eso, y con esos buenos deseos del amigo del APRA y de la democracia, Ángel Delgado, despedimos esta edición de Línea Política, recordándoles que nos pueden ver todos los miércoles a las 7 de la noche en las diferentes plataformas por donde se emite este espacio. Muchas gracias a todos por estar conectados, muchas gracias, como siempre un honor estar contigo, Ángel Delgado, y hasta el siguiente miércoles. Un fuerte abrazo para todos. Hasta la próxima semana, hasta el próximo. Muchas gracias. Buenas noches.